Nota del autor. Lees un fanfic que se convierte en 5, y de repente es medianoche. Aparte de eso, es otro fanfic largo. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de Toyo Eternity, esa distinción pertenece al increíble Yoshitoki Ima. Capítulo 4. Pauta. Stian despertó en una caravana, la caravana de desconocidos en la que viajaban. Parona le contó todo lo que se había perdido mientras estaba inconsciente. La mujer, Ayase, le ofreció a Parona la opción de ir con ellos a su tierra natal, Yanome, para salvar a March. El adolescente ni siquiera dudó en aceptar el trato, incluso si eso significaba abandonar su propia aldea. Stian sonrió al terminar y lo animó a pensar que tal vez podrían regresar algún día. Si ven que la tierra permanece como siempre mientras Marzo esté vivo, entonces sabrán que los sacrificios son innecesarios, señaló el chico con picardía en un susurro. Casi podía ver las estrellas iluminar sus ojos ante sus palabras. Pero Stian estaba feliz de que todo hubiera salido bien, en general. ¿No vas a enterrar el cuerpo de tu amigo?, preguntó Stian a uno de los guardias mientras viajaban. Comprendía la desafortunada lógica de no recoger el cadáver para un largo viaje. Sin embargo, el chico creía que al menos le darían un funeral digno. Tenemos que ponernos en marcha. Ya vamos retrasados. El guardia espetó bruscamente a través de su cabeza de piel. Stian se quedó paralizado de incredulidad ante la falta de respeto a su camarada caído. Regresó a la caravana en silencio. El grupo se detuvo en un pequeño lago algunos días después de esa conversación. March, ¿puedes llevar a Joan al lago por mí, por favor?, preguntó con una sonrisa amable, agachándose a su altura. Necesito hacer algo un rato. Pero vuelvo enseguida, así que, el chico siguió explicando, aunque a la chica no le interesaban los detalles. De acuerdo, Stian. Interrumpió March alegremente, agarrando la correa de Joan y guiándolos hacia el lago. Vamos, cachorro. Vamos a lavarnos. Hace frío, pero no tengas miedo, balbuceó, jugando en el agua con el lobo. Stian se alegró al verlo y comenzó a caminar de regreso hacia la caravana. March le había cogido cariño a Joan, superando sus miedos iniciales desde su primer encuentro. No le sorprendió descubrir que era March quien había cuidado de Joan mientras dormía. Le había dado las bayas de lobo del bosque y lo había mantenido alejado de los problemas. Era reconfortante saber que alguien cuidaría de Joan si él, Stian negó rápidamente con la cabeza, despejando su mente de los malos pensamientos. Oye, ¿qué haces?, amenazó un guardia al ver a Stian separarse. Lo apuntó con su lanza mientras el chico levantaba las manos en un gesto pasivo. Solo estoy recogiendo piedras, no causaré problemas, explicó con calma, agachándose para colocarle las piedritas en los brazos. El guardia lo miró con lo que Stian supuso que era desconfianza antes de burlarse, pero por lo demás lo dejó tranquilo. El chico dejó escapar un leve suspiro de alivio. Después de todo, no quería que lo presionaran para conseguir su objetivo actual. Después de un minuto, Stian atrajo suficientes piedras hacia una zona segura cerca del lago. El chico se tomó un momento para observar atentamente su entorno mientras trabajaba. La vasta hilera de árboles y arbustos se había reducido drásticamente. Se parecía mucho a la llanura rocosa que Stian había cruzado en su viaje anterior. La idea le revolvió el estómago. Sin embargo, solo tuvo que mirar la gran reserva de los Yanome para calmar la desagradable sensación. Stian cavó un pequeño hoyo en la tierra y colocó la piedra más grande dentro. Normalmente no necesitaría cavar, ya que la nieve lo cubriría. Pero este tampoco era un proceso normal. Una vez hecho esto, Stian colocó las piedras más pequeñas en capas, formando una estructura. El resultado final parecía una pequeña mesa de piedra sobre el suelo. Era inquietantemente similar a las lápidas de su tierra. Ve a tu padre, a tu madre, a tus hermanas, a tus hermanos. Ve y quédate en paz, murmuró al lápida, cerrando los ojos y dejando que la brisa acariciara su cabello. Una sensación de vacío le invadió el corazón, una sensación que le resultaba demasiado familiar. Tras un minuto en contacto con la tierra, Stian se levantó y dibujó su habitual sonrisa radiante en el rostro. Se giró, solo para soltar un grito agudo a Ayase, que estaba justo detrás de él. Tenemos que irnos antes de que oscurezca, informó la mujer Yanome con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ah, me asustaste, se quejó Stian, recuperando el aliento. Ayase no le respondió, sino que miró por encima del hombro hacia la lápida. Hiciste un monumento conmemorativo por la muerte de Joan, conjeturó Ayase, arqueando una ceja. Sí, si no lo eran. Pensé en presentarles mis respetos.
El chico se apresuró a explicar, retorciéndose las manos nerviosamente. Francamente, le tenía miedo a Ayase. No ayudaba que Stian hubiera pillado a la mujer lanzándole miradas extrañas a Joan en varias ocasiones. Su mirada le provocó escalofríos. No hay necesidad de hacer algo tan inútil. Cumplió su propósito, replicó con frialdad. Stian abrió la boca para discutir, pero lo pensó mejor antes de enfadar a la mujer. Luchó por controlar su inquietud y, en lugar de eso, conversó más. ¿Sabes, al menos su nombre? ¿Ayudaría? El chico se quedó callado, mirando la lápida. No me molesto con información inútil, dijo Ayase con una leve sonrisa. Antes de que él pudiera responder, ella continuó hablando. March mencionó que venías de las montañas. ¿Podrías explicarme eso, Stian? Insistió el Yanome, pronunciando su nombre tan despacio que le dieron ganas de huir. Sin embargo, tenía suficiente inteligencia para saberlo. Sin embargo, ese ingenio no se ajustó a sus esperanzas. El optimismo de Stian aprovechó la oportunidad de aprender más sobre la zona. Para comprender mejor el posible paradero del resto de su familia. Ese idealismo triunfó sobre su razonamiento y rebotó en su lengua. Soy de sangre Doki, de hecho. ¿Te suena el nombre? Exclamó Stian con ingenuidad, esbozando finalmente una sonrisa genuina al pensar en todos los demás. Sus ojos brillaban de emoción. Un Doakere. No sabía que tuvieran un asentamiento tan al sur, reflexionó Ayase, en silencio mientras lo arrastraba por la muñeca de vuelta al grupo. El chico Doki no se resistió, pero protestó por el nuevo dolor en el brazo al ser liberado. Sin embargo, en el proceso, Stian olvidó corregir la pronunciación incorrecta del nombre de su grupo por parte de la mujer. Stian, dijo Joan, rodeando al niño. En respuesta, Stian rió torpemente mientras pasaba los dedos por el pelaje del lobo. A decir verdad, el niño pensó que la repentina capacidad de Joan para hablar había sido producto de su delirio. Pero Stian se equivocó cuando su amigo lo llamó repetidamente al despertar. Lo inquietó muchísimo. Stian estaba seguro de saber cómo sonaba la voz de Joan, y no era el tono profundo y prolongado con el que hablaba el lobo. Sin embargo, el chico intentó fingir que nada había cambiado entre ellos. Subieron a la caravana y la procesión comenzó a alejarse. Mientras la tierra se desvanecía lentamente, Stian mantuvo la mirada fija en la lápida, cada vez más pequeña. Mentalmente, envió otra disculpa al guardia asesinado. Pasaba la mayor parte del tiempo conectando con sus compañeros de prisión. Después de todo, no había mucho más que hacer, confinado en la estrecha caravana. El chico conversaba principalmente con la locuaz March o con la más reservada Parona. Aunque esta última lo hacía en menor medida. Aún así, ella no paraba de hablar de su aldea en Minana, lo cual le interesaba mucho. El cielo estaba surcado de rojo sangre, naranja y dorado. Nubes rosadas se extendían sobre el sol poniente, creando una atmósfera de ensueño desde su ventana enrejada. Stian se recostó contra Joan, contando las líneas en las tablas de madera frente a ellos. Parona se sentó protectoramente con March en la otra esquina de la caravana. Mientras la anciana, Pioran, descansaba contra la pared opuesta. Al parecer, Pioran fue quien eligió a March para sacrificarla. Una chamán, o eso fingía ser. Parona le dijo al chico que Pioran era en realidad un prisionero como ellos. Lo cual era evidente por los grilletes que llevaba en los tobillos. Entonces, ¿el lobo es inmortal? Observó Pioran mientras viajaban en la caravana. Stian notó una ligera inflexión en su voz, distinta a la de una anciana promedio. Era un acento verdaderamente único de los Piroan, incluso considerando a sus captores Yanome. El chico había notado un patrón peculiar en las diferentes personas que conocía. Todos podían comprender los mismos idiomas. Sin embargo, cada persona tenía su propia forma de hablar. Parona y March eran los más cercanos, siendo el de Piroan el más peculiar. Mientras que las lenguas de Ayase y los demás Yanome se encontraban en un punto intermedio. Sus acentos eran como una barrera de hielo en su mente, que se agrietaba y se desintegraba lentamente hasta convertirse en entidades distintivas. Le fascinaba mientras viajaban. Para ser sincero, no lo sé. Me di cuenta de que esto le pasó a Joan hace unas semanas. Incluso ahora, sé que no puede morir por las heridas. La vejez, respondió Stian, volviendo a la conversación. Es una lástima para Joan que no puedan morir, añadió Parona, con compasión. El resto del grupo la miró sorprendido, invitándola en silencio a explicarse. Creo que es importante tanto para los humanos como para los animales lo que hacemos en nuestras vidas. ¿Qué propósito se supone que debes encontrar en la vida si vives para siempre?
Tener que ver morir a tu familia y a tus amigos mientras tú sigues vivo, explicó el adolescente de cabello oscuro, mirando fijamente a Stian. Titubeó un poco ante su último comentario. Una ínfima duda se apoderó de su mente. ¿Qué sería de Joansi cuando envejeciera? Por suerte, Stian se libró de la revelación mental cuando March habló. ¿Propósito? Preguntó la chica, estirando el cuello con inocencia. Parona parpadeó antes de agachar la cabeza, dándose cuenta de la profundidad de sus pensamientos. Lo siento, está mal que busque un propósito en la vida y la muerte de otros, aclaró en voz baja. Stian, a su vez, negó con la cabeza pacíficamente, desestimando el gesto. Como siempre, veía el lado positivo de las cosas. Está bien. De todas formas, el futuro no llegará hasta dentro de mucho tiempo, y prefiero centrarme en el presente. Además, la verdad es que estoy un poco celoso de Joan, que tiene tanto tiempo para ver el mundo entero y mucho más. El chico divagaba, apartando de su mente la pregunta del futuro lejano. March corrió al lado de Parona y la abrazó con cariño. No lo entiendo, pero estoy muy feliz ahora mismo. March se regocijó con una amplia sonrisa infantil. Stian sonrió ante la dulce vista, al igual que Pioran. Incluso Joan se relajó sutilmente en su agarre. Contagiado de alegría, el resto de la noche transcurrió con facilidad. Al igual que la noche siguiente, y la siguiente durante el resto de su viaje. Después de 20 días, la caravana se detuvo abruptamente. Los que estaban dentro se sobresaltaron ante el repentino cambio de fuerza. Poco después, los guardias forzaron las puertas y lo guiaron afuera. Stian apenas tuvo tiempo de respirar cuando Aya se le metió en los brazos un montón de ropa. La mujer procedió a regalar conjuntos similares a March y Parona. Por favor, póntelos, ordenó Ayase cortésmente. Sin embargo, parecía más una orden que una petición. ¿Es esta ropa Yanome? Se preguntó en voz alta el adolescente de cabello oscuro. Stian examinó las prendas con gran interés. Suaves y seductoras tonalidades de azul, amarillo y verde. Incluso había un sombrero de paja puntiagudo especialmente para él. De inmediato, sus fantasías de aventura y exploración del mundo regresaron. Dejó que la emoción familiar se apoderara de él. Esto era lo que Stian quería cuando partió con Joan. Así que se dejó llevar por ese deseo. Para finalmente disfrutar sin preocuparse demasiado por sus amigos. Stian empezó a vestirse, alejándose del grupo para tener algo de privacidad. Pero no del todo, pues al final seguía siendo un prisionero. El chico aún conservaba su vieja mochila, que usaba para guardar su ropa vieja. Al observar su nuevo vestido con asombro, el Doki se dio cuenta de que hacía años que no cambiaba su estilo. «Te veo gracioso, Joan», bromeó el chico con picardía. «Stian», dijo el lobo arrastrando las palabras, ladeando la cabeza. Suspiró, agachándose al nivel de su amigo. Sin embargo, mientras lo guiaba de vuelta con los demás, Parona comenzó a interrogar a sus captores. «¿Qué nos pasa ahora?», preguntó con recelo. Ayase simplemente le sonrió con sorna, retrocediendo unos pasos para revelar los ríos de luces en la distancia. Como si el cielo nocturno se hubiera derrumbado sobre la tierra. A partir de hoy, son March, Parona y Stian de la nación Yanome, declaró la mujer con un orgullo que lo hacía parecer el logro más impresionante que se podía alcanzar. Ayase y sus guardias los condujeron a Yanome. Stian y sus compañeros contemplaron el imponente entorno. Pasaron junto a una multitud de civiles rebosantes de energía. Más gente de la que Stian había visto en toda su vida, incluso cuando todos en casa estaban juntos. Sin embargo, ver a tantos otros humanos vivos y reales le llenó el corazón de una inmensa esperanza y alegría. La arquitectura de Yanome también era muy diferente a todo lo que había visto. Edificios más altos y cuadrados, sin los techos curvos de la casa de Stian, sino con arcos limpios y organizados. Una luz cálida emanaba de los agujeros cuidadosamente cortados en las paredes, iluminando las calles. ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Cuántas cosas bonitas!, señaló March con entusiasmo, saltando de un lado a otro. La chica expresó un sentimiento con el que Stian estuvo totalmente de acuerdo. Se le hizo la boca agua, absorbiendo cada pequeño detalle que sus ojos podían detectar. El niño quería experimentar todo lo que este nuevo mundo podía ofrecer. Sírvanse lo que quieran. Yo pago, anunció Ayase con la mirada vacía. La mujer se quedó cerca del final del grupo, observando. ¿En serio?, jadeó March, rebosante de alegría. Antes de que nadie pudiera detenerla, se lanzó al puesto de comida más cercano.
Agarró una fruta grande y redonda y le dio un mordisco igualmente grande. La pobre vendedora apenas tuvo tiempo de reaccionar. Parona llamó a March, quien, como era previsible, la perseguía mientras corrían a saltos por las calles. Stian saltó para unirse a ellos, pero se contuvo para expresar su gratitud. Ah, gracias, Ayase. El chico se fue feliz, su miedo anterior se desvaneció. Stian no vio su reacción, o la falta de ella, mientras corría a unirse a la pareja ni nada. El grupo iba y venía por diferentes tiendas, desde comida hasta ropa. Era evidente que disfrutaban de las maravillas de Yanome. Incluso Parona se animaba al caminar. Sin embargo, el ánimo de March pareció decaer en algún momento del viaje. Un cambio que tanto Parona como Stian notaron. Sin embargo, ninguno tuvo oportunidad de comentarlo cuando la chica, inexplicablemente, se animó. Oigan. Oigan. Allá. March saludó frenéticamente, arrastrando a la compañía a la tienda de un hombre. Por lo que oyó, el guardián se dedicaba a escribir cartas y enviar mensajes a personas de tierras lejanas. Stian se preguntó brevemente qué querría la chica de su tienda. Bienvenido, escribe lo que quieras decir o transmitir aquí. El hombre lo guió, ofreciéndole a March un palo fino y puntiagudo. Stian sintió curiosidad por el instrumento y se preguntó cuál era su propósito. ¿Escribir? Preguntó March, sin entender. El chico estaba igualmente perplejo, pues no había aprendido a escribir ningún tipo de letra. Ah, ya veo. No te preocupes. Te escribiré. Cuéntamelo. Corrigió el hombre con una risita. A ver, mamá, papá, ¿cómo están? Estoy en Yanome ahora mismo. No se preocupen por mí. Fin. Dijo la niña alegremente, juntando las manos. Ah, ahora entendía que la había preocupado. Stian reconoció la mirada pesada en los ojos de March. Esa lucha por enterrar una piedra bajo creencias y sueños más brillantes. Después de todo, el chico la había llevado durante tanto tiempo. Extrañaba a su familia, a sus hermanos, a su madre, a su padre, a todos en su aldea. Ante esta revelación, Stian le dirigió a la chica una mirada compasiva. De acuerdo, el hombre asintió, copiando sus palabras exactas en un papel blanco. Stian aplaudió al oírlo. Oh, entonces es como hacer dibujos. Pensó con cariño. ¿Y dónde lo entrego? Le preguntó amablemente el hombre a March. Por mamá y papá. Están en Minana, respondió ella alegremente, balanceándose. El hombre se quedó paralizado ante su respuesta, con los ojos encogidos por la sorpresa y la mano rígida al escribir. ¿Ninana? La tierra sagrada de Oniguma. Repitió con incredulidad, al recibir la respuesta afirmativa de March. Después, Aya se dio un paso al frente y se plantó junto al hombro de March. Ninana no sabe leer ni escribir. Ni tu padre ni tu madre entenderán lo que dice la carta, explicó la mujer, como si fuera obvio. Sin embargo, conozco otro tipo de escritura, dijo March, haciendo pucheros, como si fuera obvio. Ah, ¿sí? ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Ayase, aparentemente divertida por la postura de la joven. En un instante, March se giró y golpeó con la palma de la mano el tintero del hombre. Procedió a estampar su mano en una hoja de papel nueva. Lo que hizo que los útiles de escritura del hombre salieran volando por los aires esporádicamente. ¿Qué dice eso? Preguntó la mujer después de que March mostrara la huella con orgullo. Dice que marzo va genial. Respondió la niña en voz alta, acercándoles la impresión a la cara. March, murmuró Parona con cariño. Mientras tanto, Stian se agachó y tomó uno de los palos del hombre. Joan, a quien Stian guiaba con la cuerda, también mordió un palo. Lo hizo girar con destreza entre sus dedos para crear una sensación natural. El chico se acercó a March con una idea que le daba vueltas en la cabeza. Oye, March, ¿quieres que te haga un dibujito? Ofreció con cariño, pidiéndole permiso al hombre. Vale. Asintió tras una breve pausa mientras el hombre asentía. Con cuidado, tomó la huella de March de sus pequeñas manos y la colocó en el expositor de la tienda. Stian trabajó con rapidez en la hoja, adaptándose rápidamente al pincel. En cuestión de minutos, una versión pequeña del rostro de March yacía junto a la huella de su mano, con el estilo típico de Stian. ¡Guau, qué bonito se ve! Mira, mariquita. Exclamó March al ver su obra, mostrándosela al grupo. Gracias por dejarme, dijo Stian mientras retrocedía para que ella pudiera enviar la impresión. Bien, ¿dónde en Minana? Preguntó el hombre con profesionalidad. Ante su confusión, aclaró su petición. ¿Qué distrito? ¿Qué calle? ¿De quién es la jurisdicción? Preguntó.
March retrocedió y miró a Parona en busca de ayuda. Sin embargo, la chica mayor tampoco lo sabía. Entonces, el hombre sacó una especie de dibujo con pequeñas X esparcidas por todas partes. Continuó describiendo las cantidades generales de Ninada. Pero eso fue hasta que Aya se lo agarró rápidamente después de que Stian y Parona comenzaran a presionar para obtener detalles sobre el dibujo. Vamos a cenar, decidió Ayase secamente, para disgusto de la chica. Sin embargo, se apaciguó un poco cuando Parona se ofreció a llevar la impresión hasta que pudieran entregársela a sus padres. Antes de irse, Stian observó con atención el puesto del hombre. Sus ojos recorrieron los detalles del papel y las herramientas que usaba. ¿Dónde compras esto?, preguntó amablemente el chico Doki, señalando las distintas características. Ah, los compro en otra tienda. Pero es muy caro y cuesta un poco caminar desde aquí, respondió el hombre, reacomodando su puesto para los nuevos clientes. Ah, Stian se quedó en silencio, la decepción comenzaba a asentarse. Sin embargo, el hombre lo miró a la cara y se encogió de hombros. Extendió la mano debajo de la mesa para agarrar un pequeño fajo de papeles y un palo más pequeño. Para confusión del chico, se los metió. Toma, de todas formas no los uso. El libro es demasiado pequeño y la tiza es demasiado quebradiza para mí. Puedes llevártelo sin más. El hombre le explicó con buen corazón. En respuesta, el rostro de Stian se iluminó con una sonrisa alegre. ¿En serio? Gracias. Muchísimas gracias. Agradeció efusivamente con una leve reverencia. El hombre lo despidió con un gesto y Stian corrió hacia el grupo, con sus cosas en la mano. Sintió una oleada de inspiración mientras pasaba la tiza por las páginas, maravillándose de las líneas tan definidas que dejaban. Sin embargo, el niño salió de su ensoñación al ver a March, todavía en el suelo. Seguro que ya no me tiene comida buenísima, March, añadió Stian, intentando animar a la chica. Ella asintió en silencio y siguió a los adolescentes y al lobo. Sus captores ya no me los condujeron a un edificio bastante grande que olía a todo tipo de aromas seductores. Aya se los sentó cerca de una abertura en la pared, dejando que una brisa fresca se filtrara por la habitación. Pronto les trajeron 4 platos idénticos. Cuencos de un caldo espeso y rico con carne cocida, verduras y una especie de hilos pálidos llamados fideos. Junto al plato había una cesta con forma de hoja con hileras de bolas marrones en un palo fino. Olía increíble, penetrando sus 5 sentidos con sus partes tentadoras, y sabía como tal. Mira cómo come, le susurró March a Parona mientras miraba a Ayase. Mientras comían con las manos, la mujer mayor levantaba meticulosamente la comida con 2 palillos. Mientras sus compañeros se reían de sus hábitos alimenticios, Stian intentó imitar a Ayase. Al fin y al cabo, era nuevo y diferente, así que quería probarlo. No le costó mucho adaptarse. Aunque era mucho más hábil con la cuchara, los palillos, llamados chinos, al menos eran utensilios. Parece que estás aprendiendo a comer como los Yanome, comentó Ayase mientras se metía los fideos con éxito en la boca con los palillos. Stian se encogió de hombros mientras Marx lo miraba con curiosidad. Stian, cuida tus modales. Tienes que comer con las manos, así. ¿Entendido? Lo reprendió la chica con inocencia mientras hablaba con la boca llena de fideos. Él le sonrió, decidido a darse un capricho y cambiar sus hábitos alimenticios. Sin embargo, Ayase lo interrumpió. March, ¿por qué no cuidas tus modales y usas los palillos en la cabeza también?, sugirió la mujer mayor, señalando los palos que March y Parona llevaban como astas de ciervo. Estos son para rascarse la cabeza. Se usan cuando te pica la cabeza, respondió la chica, provocando la risa de Ayase. Parece que la cultura Yanome no se ha transmitido correctamente a Ninada. Disculpe. Por favor, continúe como estaba. Aya se corrigió con tono condescendiente, sus palabras hicieron que Parona y March se tensaran. En particular, esta última adoptó una expresión momentáneamente muerta, como si recordara algo terrible. Mientras Parona fulminaba con la mirada a Ayase, Stian se removió incómodo en su asiento. Come lo que quieras, Stian, le dijo Marx más tarde, despertando de su aturdimiento. Él asintió, mirando a Joan, que devoraba un pequeño montón de carne que había traído. ¿Te diviertes, Joan?, preguntó el Doki con voz amable. Bajó la mano hacia el abrigo de piel de su amigo en un gesto amable. Stian, respondió el lobo, lo que provocó que el ojo de Stian se contrajera y detuviera la mano. Sin embargo, continuó pasándola por su pelaje blanco. Por suerte, la mesa de arriba había recuperado el buen humor. Así estuvo hasta que Aya se volvió a hablar.
Bueno, March, Yanome es una nación maravillosa, ¿no te parece? ¿No te parece un lugar muy cómodo para pasar el resto de tu vida? Preguntó la mujer mayor con una sonrisa, aunque sus ojos brillaban con una superioridad descarada. En realidad no, empezó a decir March. Sin embargo, la joven empezó a tambalearse cansada en su asiento, con la mirada baja. ¿March? Le preguntaron Parona y Estian con preocupación. Sin embargo, también ellos empezaban a sentirse irremediablemente cansados. Los rostros de Parona y March cayeron primero sobre la mesa. Pero Estian permaneció consciente el tiempo suficiente para oír hablar a los Yanome. Qué lástima, monólogo Ayase, sin dejar de comer. La campanilla occidental es realmente efectiva, afirmó, y en su visión borrosa, Estian vio a Joan desplomada en el suelo mientras los guardias entraban. Soñó, recordando tiempos antiguos. Escena retrospectiva arriba, Estian atacó la nieve que caía, blandiendo una de las pocas lanzas que quedaban en su casa. Las que su padre había fabricado y mantenido con cariño. Armas que sus padres le habían dejado para que las usara. El clima era especialmente duro esa noche. Pedazos de hielo se acumulaban en su cabello, filtrándosele en los ojos y la boca. Sin embargo, nadie se daría cuenta observando solo los movimientos del chico. Abajo, hizo girar el arma antes de enderezarla en sus manos. Había una dureza inusual en los ojos del joven. Terquedad nacida del arrepentimiento. Izquierda, derecha, blandía la lanza de un lado a otro, como si atacara a múltiples asaltantes invisibles. Era un proceso que Estian había aprendido de su padre durante sus breves semanas de entrenamiento. Solo que, en aquel entonces, le interesaba más dibujar en la nieve que aprender. El chico recordaba ahora, con más claridad que nunca, la decepción en el rostro de su padre ante su rechazo. Por supuesto, Estian solo sintió una culpa abrumadora en el pecho después de que todos se fueran. Ahora, no tendría la oportunidad de disculparse con su querido padre. Así que, a su manera de hacer penitencia, se obligó a practicar la lucha con lanza. Sin embargo, no había mucho que practicar. Asistir a solo unas semanas de simulacros le dejó pocos procesos, y mucho menos los que recordaba. Otra punzada de culpa le recorrió la sangre, haciendo que los ojos y las manos del chico temblaran. ¿Cuánto tiempo había perdido dibujando en la nieve? Tiempo que Estian podría haber pasado con su padre, su madre, con cualquier otra persona además de él mismo. Adelante, atrás. Estian echó la lanza hacia atrás y se dispuso a cargar. Sin embargo, la empuñadura se le quebró y resbaló en la nieve. La lanza se le cayó, volando hacia las colinas lejanas. Durante un minuto frustrantemente largo, Estian permaneció inmóvil sobre la nieve. Su aliento ardiente, alimentado por la ira. «Venga», se gritó el chico, golpeándose con fuerza el brazo con el que lanzaba. «¿Por qué no puedo hacerlo bien?», murmuró Estian, luchando contra la ventisca para ponerse de pie. Llevaba semanas haciéndolo, arriesgándose en la tundra una y otra vez. Hora tras hora, pero su forma le fallaba una y otra vez. Cómo detestaba Estian esa sensación de fracaso. No se podía cambiar el hecho de que claramente carecía de cualquier tipo de talento en el combate. El muchacho de cabello blanco sabía esto en lo más profundo de su alma, y eso lo destrozaba por dentro. Estian caminó con dificultad por la nieve para recuperar la lanza e intentarlo de nuevo. Sin embargo, surgió un problema. No pudo encontrar el arma. Tras un par de minutos de búsqueda, su ira se transformó en frenesí. No podía haberla perdido. El chico recurrió a excavar en la nieve con las manos a pesar del dolor insoportable en los dedos. Se está enterrando en la nieve. Se gritó a sí mismo, apretando los dedos congelados contra el pecho. Sin darse cuenta, las lágrimas habían empezado a brotar de sus iris morados, congelándose en su rostro. Sin que Estian lo supiera, una figura a lo lejos se acercaba a su cuerpo tembloroso. Oyó aullar a un lobo, sin duda Joan, lo que finalmente le hizo levantar la cabeza y ver al extraño a través de la nieve. «Estian, Estian», gritaron, aunque el clima les impedía hablar. Estian podría haber estado delirando por el creciente dolor en sus extremidades o por su agitación emocional. Sin embargo, juró por un momento que era su padre. «Padre, murmuró el niño, cediendo al frío. Despertó de nuevo en su casa, envuelto en una manta cálida y bajo el crepitante fuego del fuego. Su abuelo jadeaba junto a su cama, dándole sopa a cucharadas con fuerza. El agua empapó el suelo de su casa debido a la nieve y el hielo derretidos. «Abuelo», llamó Estian con voz temblorosa y débil.
Su abuelo lo miró a los ojos, con la tristeza arremolinándose en su interior. Era uno de los ancianos que se habían quedado atrás, así que probablemente también extrañaba a los que se habían ido. SHH, ¿cómo te sientes, Stian? Le preguntó su abuelo en voz baja. El abuelo de Stian tenía el pelo canoso y blanco, entrelazado en una larga trenza que le caía sobre los hombros. Era la persona más alta de su familia, el abuelo paterno, y siempre tenía que mirar hacia abajo al estar de pie. Sin embargo, la diferencia de altura era mínima, ya que el abuelo estaba sentado. Bien, respondió el chico, probando sus dedos y haciendo una mueca ante las leves punzadas de dolor que recibía. Bien, dijo su abuelo a su vez, suspirando. Joan dormía profundamente encima de Stian, así que el niño pasó los dedos por su pelaje para consolarlo. Los dos machos Doki permanecieron en silencio, escuchando la tormenta afuera y el titilar del fuego. Su rutina se interrumpió cuando su abuelo habló. ¿En qué estaban pensando? ¿Salir con este tiempo? Podrían haber muerto. Reprendió el hombre mayor, con un atisbo de ira en su rostro arrugado. Stian se esforzó por responder, mirando hacia otro lado. No estabas pensando, Stian. Lo regañó, reclinándose en su silla mientras Stian apretaba los ojos con fuerza. Pasó otro tenso minuto antes de que su abuelo se arrodillara y revelara la lanza, con una fina envoltura alrededor del mango. Lo encontraste. Celebró Stian. Sí, lo hice, roto. Su abuelo reveló en voz baja. ¿Por qué insistes tanto en salir todos los días, Stian? Todos los días sales y regresas descontento con este palo en las manos. El anciano cuestionó, llevándose una mano a la cara sudorosa de Stian. Tengo que compensarte, intentó decir el chico, aunque le falló la voz. Tu padre, dijo el anciano por él, recibiendo a cambio un asentimiento resignado. Tu padre nunca estaría feliz si supiera que te estás haciendo esto, Stian. Lo reprendieron. Bueno, lo hice infeliz al no hacerlo cuando intentó enseñarme. Vi su decepción cuando renuncié. Argumentó Stian, apartando la mano del anciano. El movimiento hizo que Joan despertara y saltara al suelo. El lobo olfateó la cama y luego el tazón de sopa, aunque no se comió nada. No se decepcionó de ti. Replicó el hombre mayor. ¿Cómo lo sabes? Susurró Stian, cruzando los brazos. El anciano guardó silencio mientras sus palabras resonaban en las paredes de su casa. Respiraron hondo y miraron al techo antes de responder. Una especie de calma inundó sus ojos. Te pareces mucho más a tu madre y a mí. No eres un guerrero, le dijo su abuelo, haciendo que el niño se estremeciera al recordarlo. Eso no está mal, y no pienses lo contrario. Tu padre es más el hombre que yo seré o fui, Stian, afirmó el hombre mayor con tristeza, sorprendiendo a su nieto. ¿Sabías que intenté que tu padre fuera el próximo guardián cuando tenía más o menos tu edad? Preguntó su abuelo, sorprendiendo aún más al niño. El guardián desempeñaba un papel importante para los Doki. Escuchaban y aprendían del anterior guardián sobre la historia y las tradiciones de los Doki. El guardián mantenía vivo el espíritu de los Doki. Además, tradicionalmente, había pertenecido a la familia de Stian durante siglos. Como mi padre antes que yo, y el suyo antes que él. Se esperaba que el hijo mayor se convirtiera en el próximo guardián y aprendiera de su padre. Incluso si dicho hijo no quería serlo. Como fue mi caso, y el de tu padre. El hombre mayor explicó, haciendo que Stian abriera los ojos de par en par al darse cuenta de que su abuelo no había querido ser el guardián. Durante años intenté criar a mi hijo como guardián. Pero le atraía más la danza y el giro de lanzas y redes. Más acorde con los pasos de una lucha que con una historia. A pesar de eso, seguí insistiendo para que siguiera los deseos de nuestro antepasado. Cada hora de cada día que pasábamos juntos, lo mencionaba. Sin embargo, un día vino a mí, con una mirada de acero y determinación. Y me dijo que no quería ser guardián, que era directo. No era su pasión y nunca lo sería. Quería salir a luchar con los otros hombres. Entonces me pidió disculpas por decepcionarme y se fue de cacería durante una semana. Su abuelo terminó de contarlo. Stian lo miró asombrado, completamente absorto en la historia, como era el regalo de su familia. El anciano suspiró de nuevo, mirando fijamente a su nieto a los ojos. Es propio de la naturaleza elogiar no repetir los errores de nuestros antepasados. Stian, tu padre entre todos, no se decepcionaría de ti por hacer lo que amas en lugar de lo que él quería. Su abuelo lo reprendió con seriedad, poniendo una mano en el hombro del niño. Él también sería el más decepcionado si hicieras lo contrario. Añadió con tristeza.
Stian finalmente entendió por qué su abuelo le había contado esa historia. Había tantas cosas que quería decir en ese momento. Sin embargo, no pudo formular ninguno de sus pensamientos y solo una frase salió de sus labios. Gracias. Dijo el chico, con los ojos empañados mientras se los limpiaba con la manga. No es nada, Stian. Además, después de todo, encontré a mi próxima guardiana en tu madre, dijo el hombre mayor con una risa, lo que provocó un sentimiento similar en Stian. Y ahora, empezó su abuelo, pero se quedó callado, con los ojos vidriosos, pensativo. ¿Abuelo? Preguntó el niño, sacudiéndole la mano. No importa, luego, por favor, escucha una historia de antes, hizo un gesto su abuelo, poniéndose de pie con sus gestos tradicionales que indicaban respeto. Está bien, abuelo, Stian asintió, relajándose entre las sábanas mientras el anciano comenzaba a hablar. Fin del flashback. El chico de pelo blanco abrió los ojos legañosos. Lo primero que notó fue frío y duro, y le dolía el cuerpo. Por un instante, Stian creyó estar de vuelta en la tundra. Pero el Ártico era mucho más frío y su hogar mucho más cálido. Así, los acontecimientos anteriores volvieron a él, martilleándole la cabeza con tanta fuerza que le daba vueltas. Stian movió lentamente sus cansadas extremidades, incorporándose hasta sentarse. Ahora, cada vez más consciente, el niño se dio cuenta de que estaba en una habitación de ladrillos de piedra. Pedazos de arcilla se erguían entre las líneas que los separaban. La pared a su izquierda estaba siendo reemplazada por unas premonitorias barras de metal. Prisión, susurró su mente oscuramente. Estaba en una prisión. Joan. Gritó Stian, repentinamente más alerta al darse cuenta de que su amigo había desaparecido. Apoyó la cara contra los barrotes de metal, deseando con todas sus fuerzas que Joan se asomara un poco. Sin embargo, el lobo no estaba a la vista. El chico intentó pensar en su posible ubicación. Después, una serie de pensamientos aún más inquietantes lo asaltaron. Stian era el único ocupante de la celda. Joan, March y Parona estaban ausentes. El Yanome Aya se los había encarcelado a todos. Él era, estoy solo, se dio cuenta Stian con un jadeo de miedo, retrocediendo hacia las sombras de la celda. No, ¿qué pasó con, otra vez no? Cayó en espiral, la rápida transición quebró sus defensas habituales. Sin embargo, antes de que pudiera bajar más, Stian oyó una voz. Pero no era familiar, ni de Joan, ni de March, ni de Parona, ni siquiera de Ayase. Era áspera, masculina. ¿Estás vivo, chico nuevo? Decía. Nota del autor. El flashback contenía el código de Konami. En cuanto al flashback, se alargó mucho más de lo previsto. Este capítulo se llama líneas debido a varias instancias de líneas. Fronteras entre Yanome y Ninana, las líneas de una carta y el dibujo de Stian, líneas de una cárcel como la caravana o la celda, líneas éticas de Ayase y Stian. Toda la escena del libro en la tienda de cartas es el comienzo de todo un aspecto artístico que le estoy dando a Stian. Además, insinué al final del flashback que el abuelo de Stian no estaba seguro de si los demás regresarían y estaba tratando de transmitirle las historias del guardián. Disfruté mucho escribiendo este capítulo y espero que ustedes también.